Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Laura Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith, y estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy. Confío y espero que hayan estado con nosotros en los últimos días. Creo que si no estuvieron con nosotros, hubiese valido la pena para usted. La enseñanza que el Señor nos entrega aquí es lo que cada creyente debe de conocer, porque es extremadamente importante. Él está hablando de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. De eso Él está hablando. Crecer en la gracia, el crecer en el Señor. Eso es lo que queremos, ¿no?, en nuestra vida. Vamos a empezar a leer y hay todo tipo de sermones que se pueden predicar sobre el versículo 2. ¿O hay cosas que quieran decir ustedes antes de ir al versículo 3? Cuando nos fijamos en el verso 2 y tratemos con esto un poco más, Él lo quitará. Literalmente, dos puntos de vista. Y una vez más, el viñador quita el pámpano. Ahora, desde lo que yo creo, de mi punto de vista, yo no creo en esa seguridad incondicional eterna. Esto indicaría que Él remueve el pámpano si la fe no se centra en Cristo. Si no hay fruto. Correcto. Si utilizamos una vez más esa analogía de la vid que se esparce, los que se oponen a la idea, he leído que ellos hablan acerca de la idea de levantar la vid porque la vid se encuentra en el suelo y no está produciendo el fruto. Entonces Él literalmente la levanta. Muchas veces en un viñado, en un huerto, se ve como la vid está apoyada por soportes. Pero la viña es una parte grande de la operación de Israel. Correcto. Entonces lo que dicen aquí, para oponerse a la idea de que es quitado o cortado, dicen que el viñedo o que el viñador está levantando solamente la vid del suelo y esa es su idea, pero yo creo que claramente nos dice aquí que los pámpanos son removidos. Bueno, hay dos funciones acá. Tenemos ramas que dan frutos y luego las poda para que den más fruto. Correcto. Y luego tenemos ramas que no dan ningún fruto en lo absoluto. Y Él los quitará. Y esas son Correcto. cortadas. Entonces, eso sí. está bastante claro. Y nosotros entendemos la misericordia del Señor, entendemos la paciencia del Señor, que Él hace todo lo que esté dentro de su poder para producir o para darle al pámpano la oportunidad de tener fruto. Claro. Estamos de acuerdo con eso, pero una vez más podemos ver al seguir leyendo el texto que una y otra vez realmente estamos viendo la eliminación del pámpano y cómo se utiliza para cosas para las que no se crearon. Versículo 6. Correcto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y Así arden. es, correcto. Literalmente, los pámpanos literalmente son usados en los hornos de la religión. Usted dijo en una previa programación que no cree en la seguridad eterna incondicional. Seguridad incondicional eterna. Incondicional. Sí crees en la seguridad Claro eterna que sí, condicional. sí creo en ella. Pero mire, lo que me trae al Señor es mi fe en Cristo. Y eso te mantiene allí. Y eso es lo que me mantiene. Así que si mi fe ya no sigue en Cristo, entonces yo ya no permanezco. Así es. Y la vida que fluye a mi vida de Cristo, al estar conectado a Él, lentamente, poco a poco, de acuerdo como lo puedo ver y como lo puedo describir, es detenida hasta que el pámpano se seca. Y usualmente son en las tormentas cuando los pámpanos son Bueno, arrancados. esto es bastante claro cuando dice aquí, todo pámpano que en mí está hablando en Cristo, que no da fruto, Él lo Él quitará. quita. La razón por qué hablo de esto es porque el argumento, una vez más, es que el punto de vista de la vida es que es levantado. No dicen que lo quita, y yo creo que Él sí lo quita. Yo creo que Él elimina lo que está ahí que no da fruto. No hay nada acá que nos lleve a creer. Bueno, otra es cosa. una protección de esa doctrina de la seguridad incondicional eterna, y por eso es que hablo de esto. Yo creo que es muy importante que podamos ver la magnitud del objeto correcto de fe y qué es lo que hace cuando nosotros no mantenemos ese objeto, porque eso es lo que permanecer es, mantener el objeto correcto de fe,
Cristo No y la me cruz. parece que es fácil en lo absoluto que una persona pierda su caminar. Dios es un Dios de misericordia y sigue tratando con nosotros. Pero si la persona llega al punto que cesa de creer, ya no hay otro camino. Solamente ese es. Correcto. De tal manera amó Sí, Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, si deja de creer, allí es donde viene la pérdida del caminar, ¿no? así es. Continuemos con eso. ¿Cómo puede uno hacer eso? Dejar de creer. Si han tenido una gran obra de la gracia. No me parece que simplemente ¿Cuál es dejan el de proceso? creer. Yo leí ayer y Robin Hurd me dio varias cosas escritas que yo nunca las había escuchado, pero son muy prominentes en ciertas iglesias en la nación, ¿no? Y están abandonando su fe, básicamente. Ellos ya no creen por alguna razón. Están tan alegres ahora y llenos de gozo, pero no creen, ¿no? Y no pueden ellos entender todas esas contradicciones en la Biblia según ellos. Y son personas, alegadamente, que no sé si lo hacen aún, pero que tienen grandes posiciones en las iglesias, en la nación. Y ellos están básicamente hablando de tal manera. Y una de las cosas que hacen, por lo menos en lo que yo leí, es pedir perdón a la comunidad homosexual. Sí, yo leí eso. ¿Usted leyó eso? Así que Él era un pastor de una mega iglesia y había estado ahí durante años, una de esas iglesias sensibles al buscador. Una grande allá en el este. Y es una historia muy trágica. Él salió y dijo que era ateo. no leí eso, ¿no? Sí, él se declara ser un ateo y no cree en Dios. Y él se disculpa con la comunidad WGT, LGBT. Como quiera que se diga. Mire, lo que destruye la fe de la persona es el Sí. pecado. Ahora, eso necesita aclararse, tiene que explicarse. Como creyente, cuando fallamos, existe un gran desánimo que impacta por el hecho de que yo debía haber permanecido y... Lauren, permíteme interrumpirte un segundo. Creo que muchas de esas personas realmente nunca han sido salvos. Bueno, eso tal vez es verdad, pero eso no sería verdad del pámpano. No, pero estamos hablando de estas personas, individuos. Yo no creo que jamás han sido Yo estoy de salvos. acuerdo con eso. Sin embargo, existen personas que son salvas y que por eso es que Paul estamos Rader hablando... fue realmente salvo Sí, y le dio la espalda a Dios terriblemente correcto. y volvió y Dios lo usó de una manera muy grande. Entonces es posible, sí. Correcto. Entonces, una vez más, la pregunta fue, ¿qué causa que el creyente pierda la fe? ¿Qué causa que esté tan desalentado que ya no sigan confiando en Cristo? Y la respuesta a eso es fracaso, pecado. Probablemente es una de las razones más frecuentes por qué los creyentes se alejan de la fe. ¿Cuántas veces usted como pastor, todos nosotros aquí, hemos oído que la gente dice, yo no puedo vivir el cristianismo, es demasiado difícil? Lo que realmente están diciendo es, yo no puedo encontrar la victoria. No parece que puedo vivir lo que Sí. todos los demás están viviendo. Y la verdad de todo es que ellos están viviendo a través de la vida de la manera equivocada. Tratan de vivir fuera de permanecer en Cristo, fuera de fe en la cruz. Y eso siempre va a producir fracaso. Así que cuando esos fracasos comiencen a amontonarse, por ejemplo, fijémonos en un fracaso primordial en la vida de un cristiano del antiguo pacto, pero a un cristiano Pedro. Jesús le dijo, yo he rogado por Que ti su fe no falle. para que tu fe no te falte. Y podemos ver esa gran lucha, hemos hablado en el programa ya de esto, cómo finalmente semanas después de la resurrección, Pedro es restaurado. Si él no es restaurado, esos fracasos pueden desgarrar la fe de la persona hasta llegar a alejarse. Es demasiado difícil, yo no entiendo cómo hacer esto, yo no lo entiendo. Muchas de estas personas, las iglesias que visitan, no hay mucho allí, francamente. Sí. Entonces fijémonos en Judas. Miren, he luchado yo con eso. ¿Cómo fue que pasó? Él estaba en la presencia de Cristo, seguía al Señor, escuchó todos
los mensajes, vio los milagros y aún así le permitió al pecado Correcto. entrar a su Él vida. no quería la cruz. Jesús dijo soportar la cruz. Él no quería eso. Él quería que Jesús echase a Roma abajo. Bueno, estamos de acuerdo, pero ¿los otros no querían la cruz? ¿Los Sí. otros discípulos? Bueno, una vez más, creo que tenemos que enfocarnos en la fe. Incredulidad es lo que causa la mayoría del pecado. Sí. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque aún estamos tratando con el antiguo pacto aquí, con Judas y Pedro en este aspecto, pero creo que Bob lo mencionó también en el primer programa, que Jesús en su enseñanza aquí acerca del primer pacto, la obra del Espíritu Santo, en una provisión del nuevo pacto. Así que, ¿cómo es que el creyente nacido de nuevo, verdaderamente nacido de nuevo, cómo pierde su fe? Bueno, una vez más, el fracaso, tal vez la falsa doctrina, los poderes de las tinieblas, mueven nuestro enfoque fuera de Cristo. Ahí estuvo. En cierto momento usted creyó, Así es. pero poco a poco, ya sea por fracaso, falsa doctrina o lo que sea, el creyente se frustra y no encuentra la habilidad de alcanzar y tener fe en Cristo. Y por eso es que a lo largo de los años yo siempre le he dicho a la gente que si llegan al fin del día, sin importar cuán malo fue, y aún dicen, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él murió por mis pecados, usted gana. Porque esa es la batalla de fe que tenemos que seguir peleando, pero el fracaso le roba eso a la Pero gente. el fallo repetitivo, como ustedes lo han dicho y correctamente, eso remueve es. la valentía de la persona, su fe, su fortaleza, y llega al punto que la persona dice, ya no vale la pena. Exactamente. Ya no vale la pena. Me parece, ¿no? Pero como estas personas que yo no los conozco, a los que acabo de mencionar, ¿no? Nunca los he escuchado. Pero yo no estoy muy seguro si, bueno, sin lugar a dudas el pecado está envuelto, claro. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa, continuamos, no se mueva. Estamos de vuelta y mencionó, bueno, vamos a dejar el lugar anónimo, pero y el nombre de la persona también, pero un predicador que se suicidó y personalmente creo que en mi corazón, si este mensaje pudo haber llegado a él y él lo hubiese creído, Absolutamente. hubiese cambiado las cosas, Cambió hubiese su vida. transformado su vida, lo creo así, porque la cruz es la solución al pecado y es la única solución al pecado. Cuando nosotros tenemos todos estos problemas, todas las falsas doctrinas en el mundo, encontramos que el problema es el pecado. Y solamente hay una respuesta para eso, y eso es Jesucristo y este crucificado, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. No es algo difícil, ese es el camino a la santificación, la justificación, y eso requiere fe de nuestra parte. Solo fe. ¿Creemos eso? ¿O creemos otra cosa? Y no lo sé. A veces pienso que las personas les han dado en la cabeza o por la cabeza y se han caído. A veces es fácil para ellos creer que es otra cosa, ¿no? Si tiene sentido lo que digo. Su fe equivocada ciertamente es descartada en un tiempo de fracaso. Porque no funciona. Sí, porque tiene que inspeccionar y esta es una gran oportunidad para que el mensaje de la cruz sea instruido, pero también es una gran oportunidad para Satanás para venir y robar la fe completamente, Bien, así es. porque eso es lo que él Cuando quiere. llegas a ese lugar de impotencia, cuando te das cuenta que yo he hecho todo lo que sé hacer y nada funciona, tienes dos opciones. O te volteas a esperanza en Cristo o te desesperas. Cuando yo me veo a mí mismo y veo tiempos difíciles que he vivido, pero nunca ha pasado por mi mente en algún momento, de ninguna manera, el apartarme de Dios, nunca. Porque usted tuvo esperanza en Cristo. Usted tiene la opción. Dale Usey predicó un mensaje aquí hace como 2 años tal vez, y él nos habló acerca de un margen de tiempo en el que su esposa fue diagnosticada con cáncer,
Y él dijo algo que ha dado vueltas en mi espíritu desde que lo dijo. Y él dijo en su mensaje que ella después recibió sanidad de parte de Dios. Ahora, solo quiero mencionar eso para no dejarlos con pendiente, pero él dijo, el diablo no quiere su dinero, el diablo no quiere su cuerpo, el diablo no quiere su posición, el diablo quiere su fe. Y cuando él dijo eso, Así es. yo dije, ¿sabe qué? Esa es la verdadera, esa es la batalla de la fe, esa es la prueba. Si Satanás puede robar esa fe centrada apropiadamente en Cristo y lo que él ha hecho, él ganará. La persona no tiene medios de soportar el ataque de la carne, el mundo y el diablo sin ella. El escudo de la fe. ¿Usted Ese lo trae escudo puesto realmente es un escudo. o va a perder la Los batalla? dardos de fuego del maligno. Sí. Hermano Swagger, como pastor yo he visto cómo la gente sale de la iglesia y se alejan de Dios. Todos lo hemos visto. Mire, hay un proceso, pero sabe, cuando la gente se ausenta ella misma de estar bajo la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si están en una iglesia en la que el mensaje apropiado no se predica, o si ellos se ausentan ellos mismos de la iglesia y no escuchan la palabra, su fe va a decaer y la van a perder. Y la influencia del mundo va a llegar y va a llegar el momento, creo yo, que van a tener que decidir, ¿le doy la espalda a mi fe y a la iglesia y en lo que yo creo? O mejor me voy al mundo, me voy al pecado. Algunos de ellos entran a lo que el hermano Smith llamó desesperanza, que, bueno, no hay esperanza. Algunos se van por ese camino, pero es algo muy trágico verlo suceder, pero lo he visto. Bueno, sí, ha sucedido muchas veces. No lo entiendo. Pero permíteme. Estoy tratando. La gente lo vio cuando hubiera sido fácil rendirse, pero no lo hizo. Y no sabemos a cuántos millones de personas ha ayudado. No lo sé, no puedo responder a eso. Sé que no quiero vivirlo otra vez. Lo sabremos al otro lado, pero ¿entiende lo que estoy diciendo? Claro que sí, que entiendo. Pero entiendo la otra parte también. Hay algunos que odian. Ellos nunca han dejado de odiar. Bueno, es difícil que ese pámpano, que es un pámpano, miren, todo el mundo está injertado a la vid, es difícil que no, porque los pámpanos están injertados a la vid y nuestra vida no viene de nuestro hermano, ni tampoco viene de nosotros mismos, viene de la vid a la que estamos injertados. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Él es la fuente de vida. El pámpano realmente no tiene Correcto. mucha parte que jugar en todo esto. Aparte de, Permanecer. bueno, sí, permanecer Recibiendo. y quedarnos injertados y recibir lo que uno necesita de la fuente. Y la fuente es esa única vid. Uno no lo puede adquirir en ningún otro lugar. Así que uno es un producto de la vid por la fe. Y la fe apropiada permite bueno, me permite decirlo así, los jugos o la miel, como quiera que describamos lo que fluye de la vid al pámpano, eso, bueno, ni siquiera nosotros no controlamos eso. Pero lo que Jesús está enseñándonos es que si nuestra fe es centrada, ese pámpano va a crecer y al crecer el pámpano, el viñador, el padre viene y dice, muy bien, bueno, voy a cortar esto aquí y voy a mover esto acá, pero nosotros somos pámpanos, somos un pámpano, no somos la vid. Sí. Solamente hay una vid, estamos injertados en él. Así que nosotros no podemos producir esto por nosotros mismos. Lo que nos convierte en un pámpano es nuestra fe. Pero él no le Y va él- a remover No, si todavía hay fe allí. de acuerdo, sí. Sí. Leí la historia en cierta ocasión de John Wesley, cómo aconsejó a un predicador que vino a él y le dijo, no creo que soy salvo. Renuncio a la iglesia, ¿qué debo hacer? Él le dijo, solo vaya a la iglesia y predique un poco más fuerte. Y ore un poco más. Y después de cierto tiempo, él le volvió a escribir y le dijo, yo prediqué hasta que recibí a Cristo. Y él contó que el hombre genuinamente predicó convicción y él se acercó a Cristo con fe para recibirlo. Así que, mire, mi punto es que la fe, si ellos tienen fe,
Pero entonces hay el Señor va a trabajar millones con hoy día, ellos. Dr. Gray, millones y no estoy exagerando, porque creo que el Señor me ha dicho eso, que están luchando con problemas en sus vidas. Y no me refiero a tropiezos, Sí, me refiero a dolor, problemas. Están luchando y algunos pastorean grandes iglesias, no necesariamente pequeñas. Nosotros pensamos en una iglesia pequeña, bueno, tal vez tengan problemas, pero la persona con la iglesia grande no. No es el caso. Pero este mensaje que se está presentando al mundo, esta mañana yo leí que estará llevándose en unos cuantos días a 35 naciones africanas. alabado Dios. El Señor está abriendo las puertas y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pero Él está dando la luz a, a su cuerpo, a la iglesia. Y, y la solución es Cristo y la cruz. No hay otra solución. Correcto. No es una de varios medios. Es la única manera. No hay otra. No hay otra. Y si ese hermano hubiese escuchado ese mensaje y lo hubiese aceptado, tienen que aceptarlo, ¿no? Él no sé dónde está hoy, no lo sé. Eso lo dejo en manos de Dios, pero él no hubiese perdido su alma. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Ujú. Así es, ¿no? Sí, Y eso es un gran aliento. Sí. Pero el requerimiento aún sigue siendo la Sí. fe. Claro. Por cierto, yo estuve en Waxahachie este fin de semana en una iglesia que yo pastoreé hace años. Y es ahí donde está el instituto y hay mucha gente en el instituto. Tal vez habían 20 personas que vinieron a decirme, vemos SBN todo el tiempo. Bueno, aprecio mucho eso. Y ellos disfrutan mucho y ellos le agradecen a usted. Y por cierto, tengo que darle algo. Uno de mis exdiáconos me dio algo y él me dijo, dele esto al hermano Swagger, por favor. Y yo le dije, claro que sí, lo puse en mi bolsillo. Y bueno, esa noche que fue, no sé, creo que fue el domingo en la noche, no, el lunes en la noche. Así que volteé a ver qué era y era un billete de $100. Así que yo le debo a SBN $100. Yo ya se lo voy a hacer llegar. La confesión es buena para el alma. Está en mi cartera en algún lugar, pero... Señor, está robándose tu ofrenda, señor. Ya se lo voy a entregar. Sí, él me dijo en persona, déselo al hermano Swagger. Así que voy a ir por mi cartera cuando terminemos. Bueno, mientras usted quiso hacerlo, entonces no ha fallado todavía. No, sí, ahí lo tengo. No voy a dejar que pase eso. Versículo 3, capítulo 15, el libro de Juan. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La respuesta, como siempre, se encuentra en la palabra de Dios. La historia de la Biblia es Jesucristo y el crucificado. Hablemos solo un momento de la palabra que Jesús nos dio al llegar a su ministerio, porque es muy importante. El énfasis que Cristo, ahora él predicó arrepentimiento, pero el arrepentimiento era alejarse de algo equivocado. Él predicó, venid a mí. Él dijo que él nada más era la fuente. Y una vez más ya hemos hablado de esto en el libro de Juan especialmente, que yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, Sí, así es. yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy Bueno, la él vida. entregó la verdad a Israel en toda manera posible. Correcto. Pero él demandó que la gente pusiera su fe en él, venir a él. Y sus discípulos hicieron eso. Ellos pusieron su fe en Así él es. como Mesías. Y cada uno de ellos que en el tiempo del ministerio de Cristo, que pusieron su fe en Cristo, hubieran sido legalmente salvos. es. Ellos habrían, así como le dijo a sus discípulos, regocijaos que vuestros nombres están escritos en Se el nos libro terminó de la el vida. tiempo. No se pierdan la próxima programación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.